El Team 101 es un grupo que surgió en TikTok. Y como todo iceberg tiene su lado bueno y su lado malo. Así que si te interesa verlo puedes apoyarme con un like, sin nada más que decir comencemos. A inicios de agosto de 2023. Taipei 101 tuvo la idea de hacer un grupo en TikTok. Esto con el objetivo de dar nuevas ideas para la producción de la guerra del multiverso. Asimismo, lo creó para que los nuevos integrantes pudieran conversar y conocerse, logrando una pequeña comunidad llamada Team 101. Esto con honor a Taipei 101, el grupo fue escalando poco a poco, logrando hacerse conocido para otras personas. Esto fue la semilla que se plantó para crear el Team 101. Pues Taipei Studios fue creado en abril de 2022. De igual forma por Taipei 101. Ahí se fueron creando historias con los personajes. Ya sea acción, peleas, etc. Donde se involucraban personajes como Taipei 101, Rod, Speedy, Dylan y Damian. Base a esto, fue como se creó la guerra del multiverso, donde se añadieron más personajes y como ya dije anteriormente, surgió el Team 101, que veremos más adelante lo que pasará con el grupo. El Team 101 ha tenido varios integrantes, entre humanos, cosas u objetos, animales antropomórficos, etc., y como sabemos algunos siguen presentes en el team. Así que veremos quiénes conforman este grupo. Taipei 101. Basado en el edificio de Taiwán. El Taipei 101. Rob. Un ciervo poderoso. William Haven. Un luchador y científico. John. Basado en el diseño de Dos Bartings Wui, de Friday Night Funky. Mustard. Un zorro antropomórfico. Mr. Animations. Este está basado en la serie con Tribbles, representando a la Antártida. Pandoro. Siendo un panda con poderes. Alpha Centauri. De igual forma. Está basada en la serie Solarvice. Siendo una estrella rosada. Celes, o Selene, basada en la creación de un personaje en el juego Gacha Life. También. Un hombre lobo creado de igual forma en Gacha Life. Control. Un control de televisión con un pasado traumático. Speedy. Y por último. Night. O el Noches. Dando el total de 13 integrantes que conforman el Team 101. Principalmente el Team 101 fue creado para dar ideas a futuros proyectos de Taipei Studios. Sin embargo, tuvo otras funciones distintas. Por ejemplo, el rol. Eso fue lo que más se le caracteriza al team. Nuevas aventuras para los personajes en un lugar donde viven todos juntos. También no pudieron faltar las peleas. Está surgiendo mayormente por Mega Man. Y el reciente Mustard vs Otto. Además por el apoyo que han demostrado los integrantes del team. Siendo un grupo sano. Hasta ahora. Las aventuras de Mustard y William fue una miniserie que solo contó con un capítulo, titulado El alunizaje solar. Esta historia nos cuenta cómo Mustard y William buscan una actividad para poder distraerse o pasar el rato. Ninguna idea es buena hasta que William tendría la idea de ir al sol. Los protagonistas van al espacio equipando cascos para su protección. Luego, viajan hasta el sol, atravesando Venus y Mercurio llegando a su objetivo. Donde son regresados a la Tierra. Y así termina este capítulo. Sin duda un buen episodio que tuvo, pero lamentablemente este proyecto jamás se continuó. En 2022. El creador de Taipei Studios decidió realizar lo que sería un logo para este estudio. Naciendo así una versión diminuta de Taipei 101. Lo que principalmente sería la mascota de este estudio. Se terminó convirtiendo en un personaje más para el grupo de Taipei. Junto a Goms y Rockbot. Además, este personaje tendría otro rol. Pues, principalmente se planearía que fuera el hijo de Taipei 101.
Pero esto se descartó, ya que no tendría mucho sentido, porque Taipei ya tiene una historia desarrollada y además por el misterio para una figura materna para Mini Taipei. Así que solo este personaje se terminó convirtiendo en uno de los mejores amigos de Taipei 101. Esta es una frase curiosa y de humor que dijo el mismo creador. Ya que no importa lo que pasen los personajes, aventuras que tienen, o eventos traumáticos. Pues todo esto te llevará a la base 101, donde se encuentra Taipei 101. Además Taipei no es el único que le queda esta frase, pues si analizamos la historia de los demás personajes, sabemos que te llevarán al mismo punto. Multiverso Revuelto es una serie hecha por Daniel, que cuenta una historia donde distintos héroes y villanos de universos diferentes son arrastrados a un mismo espacio, lo que provoca choques, alianzas inesperadas y batallas que marcan el inicio del conflicto multiversal. Personajes como Tanjiro, Denji y Power, Max Steel y los androides 2D y 9S, que aparecen juntos en un mismo escenario. Al principio discuten quién dará el primer golpe, recordando viejas peleas contra enemigos como Doom Slayer. El multiverso se ve invadido por criaturas extrañas y experimentos alienígenas, lo que obliga a los protagonistas a colaborar, aunque las tensiones entre ellos nunca desaparecen. Algunos intentan manipular la situación enviando a otros a universos llenos de tecnología avanzada, generando más caos. Así, lo que empieza como un encuentro entre personajes termina convirtiéndose en una guerra por la supervivencia y el control de los mundos conectados. En febrero de 2026, Don García crearía lo que sería el proyecto Fandom World, un juego tipo aventura en 2D, que involucraría personajes como Don García, Oscar Alencio, Adrián, entre otros. En este caso, estarían Taipei 101, Control, Mustard, Knight y Mr. Animations. En ese tiempo el juego tendría una espera de 1027 días, quiere decir, en el año 2028, estaría completado el juego de Fandom World. Pero, en marzo de 2026, Don García cancelaría el proyecto, debido a problemas de estudios, y usos ilegales de copyright. Después 10 días después, se confirmó que no sería cancelado, lo que daría continuación al proyecto. Por último, en abril de 2026, Don García cancelaría el proyecto definitivamente, esta vez por derechos de autor y falta de trabajo e incorporación, dejando este proyecto en el olvido. En enero de 2026, Taipei 101 se aisló un tiempo del Team 101, debido a algunos conflictos que tuvo. Sin embargo, si esto lo implantamos en rol, Taipei 101 sería arrastrado al mundo de las entidades, donde una entidad lo convertiría en una especie de ser oscuro, dándole el nombre de la entidad 101, alejándose del Team 101 por un tiempo. Y regresando de aquel mundo que alguna vez se pudo quedar por el resto de su vida. Entre noviembre y diciembre de 2025, se empezaron a realizar dibujos de humor en el Team 101. Los Curis, esto surgió por el conflicto de Mega Man y Otto, claramente, llevándose la victoria Otto. Todos estos dibujos fueron hechos por los integrantes del team, siendo una burla a todo lo que hizo Mega Man en su transcurso que pasó en el Team 101. Lo que no puede faltar en un grupo, es el apoyo mutuo entre los integrantes, pues esto se vio reflejado en el conflicto de Spanda 87, Mega Man y Mickey Emoji. Lo que el Team 101 ha demostrado ser durante 3 años, es un logro y saber de lo que estén preparados. Pero jamás estarían preparados para algo que veremos más adelante. En octubre de 2023, Damián Samaniego crearía lo que sería la versión demo de un juego titulado Truenos Custom Night. Este juego es una referencia clara al famoso juego Five Nights at Freddy's. En este caso involucraría a algunos personajes, siendo estos Damián, Taipei 101, Speedy, Dylan Gamer, Foxy Hero, Matty y Sky. Además, este juego tuvo solo 2 versiones, donde se involucraría el personaje de Kitty Channel. Este siendo basado en la Ultimate Custom Night. El juego consiste en poder sobrevivir a los personajes con ayuda de una máscara y una linterna. Esto con las diferentes dinámicas que tiene cada personaje en el juego. Sin embargo,
El juego fue cancelado. Pues, en una transmisión, Damián comentaría que además de ser una versión demo, no le agradaron los diseños de algunos de los personajes, así como algunas ideas eliminadas del mismo juego, quedando este proyecto en un recuerdo más de lo que vivió el team. En 2023, después de los eventos del Team 101 vs Team WF, se desarrollaría un proyecto llamado Misión al Espacio o Viaje al Espacio. Esto se trataría de lo siguiente. Todo inicia un día común y corriente con nuestros protagonistas viendo la televisión. Luego, se informaría la terrible noticia, en donde unos asteroides se aproximaban a la Tierra. Todo empieza a ser un caos en la ciudad, pero nuestros protagonistas irían a las organizaciones para poder ir al espacio. Luego son entrenados por un capitán con experiencia, donde un rato después son enviados al espacio, específicamente a la Luna, donde se encuentra la base lunar y la organización, donde planifican cómo detener a los asteroides. Luego los personajes intentarían todo para destruir a los asteroides. Es aquí donde Sónico usa sus poderes para ir contra los asteroides donde se destruiría la base lunar. Los demás personajes huyen de la Luna para poder regresar a la Tierra, donde son recibidos por festejos y agradecimiento, así terminando este proyecto. Esto se terminó cancelando, debido a que no se decidía en un buen cierre para la historia, dejando esto en el olvido. Lamentablemente quedarán en su mandato. Y yo ya no estaré ahí para evitarlo. En diciembre de 2025 y enero de 2026, se comenzó una idea para una serie llamada A New Trouble, o Un Nuevo Problema. Este trataría de un nuevo integrante que se uniría al Team 101, pero siendo en realidad un villano encubierto, donde acaba con la vida de Taipei 101, tomando el control total de toda la base 101, y cambiando la mentalidad de los integrantes, a excepción de Otto, William, Carmelia, Celes y Control, lo que causa un conflicto entre los integrantes del team. Luego, Leonardo intentaría acabar con Otto y William. Mientras que los demás son refugiados en una casa pequeña, Otto y William serían salvados por Alpha Centauri, donde los ayudaría a acabar con el león, pasando por muchas cosas en el camino. Al final, lograrían acabar con él, pero perdiendo varios amigos donde serían recordados por sus amigos, dejando la base en manos de William. Pero como sabemos, este proyecto no se pudo continuar, quedando como otro proyecto más que nunca salió a la luz. Oscar Arencio es un usuario algo conocido en TikTok. Este mismo se le caracteriza por su contenido, su personaje y su relación con el Fandom World. Contaría con un personaje basado en un cubo azul y una gorra, pero tuvo relación con el Team 101, pues, cuando Control unió a Mr. Animations, unió casi a la vez a Oscar Arencio. Además, gracias a la intervención de Control hacia Mickey y Emoji en 2024, pudieron acercarse más al Fandom World, pero su participación ahí fue casi nula, ocasionando que tiempo después dejara el grupo, lo que lo convirtió en el único personaje del Fandom World que pudo interactuar con el team, aunque sea poco tiempo. Como ya habíamos dicho anteriormente, el Team 101 ha tenido varios integrantes, pero sabemos que algunos ya no están actualmente, ya sea por decisión propia, conflictos con otros integrantes, desacuerdos, o simplemente fueron expulsados del Team 101. En este caso, no estamos contando a los personajes que salieron en las aventuras de Taipei, ya que jamás se unieron al team. Además, se conoce a cierto punto lo que sucedió con algunos ex integrantes, pero hay casos en los cuales simplemente desaparecieron del team sin dejar algún mensaje. De igual forma, solo estuvieron aquellos que se unieron, y su tiempo en el team fue casi nada, tal como fue el caso de Oscar Arencio, así teniendo el Team 101 más ex integrantes que integrantes actuales.
Controlito y Esmeralda fueron los primeros hijos de Control y Pinky. Por una parte, está Controlito, el hijo adoptado por Control. También, siendo el primer hijo de Control. De igual forma fue el primer niño de toda la base. Y por otra parte, está Esmeralda. Siendo la hija biológica de Control y Pinky. Siendo mayormente el parentesco de su madre, naciendo con poderes de ambos. Mientras que Controlito no tuvo ningún poder al nacer. Pues, como dije anteriormente, Control encontró a Controlito todavía siendo un bebé, comprometiendo a Control a criarlo, así, dándole inicio para las nuevas generaciones de la base 101. Esta es otra frase surgida en 2025, dicha por Mustard. Pues, en una ocasión, Taipei 101 y Otto tendrían la idea de hacer una broma con el team. Esto consistió en que Otto se saldría del Team 101 debido a un conflicto con Taipei. Luego, Mustard daría el comentario de copia y pega debido a los poderes relacionados de Rob, siendo una frase graciosa para Otto y Taipei y quizá para todo el team. Sin embargo, tiempo después, en noviembre de ese mismo año, sucedió la caída de Mega Man, donde Mustard le puso este apodo a Mega Man por todo lo que hizo, siendo Mega Man recordado como el copia y pega. Hasta ahora. Rockbot, Goms y Mini Taipei eran los mejores amigos de Taipei 101, pero Goms decidió irse de la base 101, llevándose consigo a Rockbot y Mini Taipei, debido a desacuerdos e inconformidades hacia Taipei y el tema de la base. Sin embargo, desde esa vez, jamás se supo de ellos. Entonces, ¿qué fue de ellos? Bueno, por parte de Mini Taipei, se le empezó a considerar su regreso a la base 101, para estar de vuelta con Taipei. Mientras que Rockbot y Goms, simplemente se aislaron de todo rastro de la base, estos viviendo a las afueras de la ciudad. Donde Rockbot experimentaría con su tecnología, para poder actualizarse y ser más avanzado que otros. Siendo así que Goms prefiera la soledad y el silencio, que estar rodeado de amigos. Los villanos en el Team 101 sirven para dar más aventuras y misiones a los personajes, siendo el conflicto principal de las historias. Entre ellos se destacan como Cactus Ballon, Ryun Yolo hasta los Aliens Boys. La mayoría de estos saliendo en la guerra del multiverso, donde se desata destrucción total por parte de los villanos en distintos universos. De igual forma, hay más villanos en el rol como Espectro, los controles de videojuego Ryomu. Cada uno teniendo sus razones para combatir. Sin embargo, hay villanos que no tuvieron una continuación, por ejemplo. Está el caso de Leonardo, el villano de la serie, A New Trouble, al igual que su secuaz, un gato que ayudaría a Leon a cumplir sus objetivos. También están los villanos de la miniserie de Taipei Control, donde su objetivo era eliminarlos por no coincidir en su universo, villanos como Cherry Rebelde, Juan, Antiman, el Espectro, Susie, o la Entidad, pueden traer problemas a la base 101, y a los protagonistas. Pero cada uno siendo derrotado. Los Mágicos es otro grupo de amigos creada en 2026, teniendo una conexión hacia el Team 101 gracias a Control. Este pequeño grupo solo es conformado por 6 integrantes. Jim, o Jimmy, siendo él un mago muy poderoso, y además el creador del grupo. Estela, siendo una chica ruda con un solo poder. Busny, un autobús mediano, siendo creación de Jim. Derek, un castor capaz de construir estructuras de madera en poco tiempo. Control, teniendo mucha resistencia en peleas. Y por último, Doggy, un perrito con una gran velocidad. Siendo así 6 integrantes. Estos viviendo en una cabaña a las afueras de la ciudad, específicamente en el bosque, donde se han enfrentado a diversos peligros que acechan dicho lugar. Además, Control fue el último integrante en unirse, por lo cual, sería completado el círculo de los símbolos, el cual, es el que tiene planeado Jim. Como ya todos sabemos, Discord es un sitio donde puedes crear grupos y hacer llamadas. En el Team 101 se creó un server con el mismo nombre, donde estarían Taipei 101, William, Mustard, Otto, Speedy y Knight. Esto siendo creado para poder tener una mejor convivencia entre los integrantes, así como hacer dibujos o jugar mientras charlan, acercando más la confianza entre ellos. Recordemos esto ya que se volverá a tocar más adelante.
La base 101 es el lugar donde viven todos los personajes del team, donde suceden todos los peligros para el Team 101, además, la base 101 ha sido destruida por los villanos, también siendo actualizada por los mismos héroes, por lo que todo puede pasar en este lugar. Siendo muy conocido en la ciudad donde viven. Este lugar fue construido por One World Trade Center, con ayuda de Taipei 101, siendo el heredero de dicha propiedad. A inicios de 2026, un nuevo usuario se incorporaría al Team 101, llamado Mike Chupaperro, el cual el personaje consistía en un perrito llamado Mike. Los primeros días fueron comunes, dándole la bienvenida al team. Sin embargo, Mustard y Otto empezarían a sospechar de algo, pues, el diseño del personaje daba un parentesco a los dibujos de Mega Man, por lo que, Mustard y Otto tendrían la conclusión de que Mike era Mega Man. Taipei 101 no creía en esta teoría, pues él pensaba lo contrario. No fue que al poco tiempo su decisión cambió, pues resultó que la idea de Mustard y Otto fue correcta, dando como resultado que Mike era Mega Man intentando nuevamente entrar al Team 101. Además, otros integrantes también sospecharían que Mike era Mega Man, por lo que ya no era sorpresa de nadie que esa teoría fuera cierta. Taipei fue quien hizo que Mega Man admitiera todo, causando en los integrantes una molestia hacia él, siendo así que Mega Man fue eliminado del Team 101 nuevamente. En 2025, Otto daría una iniciativa que nunca se había hecho en el team, pues Otto quería emparejar con Cherry, otro personaje por parte de Mustard. Obviamente, Mustard empezaría a dudar de esto, siendo así que en varios roles, Otto intentaría ganarse el amor de Cherry, es cuando de mucha insistencia, Mustard terminaría accediendo, naciendo así el primer ship que involucra a dos integrantes distintos, siendo Otto y Cherry. Pero sabemos cómo terminó esto. Cherry y Otto, separándose, y acabando con este ship. Adrián, en la Guerra del Multiverso. En una escena de la Guerra del Multiverso, cuando Control es capturado por los villanos y llevado a su guarida, este mismo logra escapar, para así poder salir de ese lugar y de paso, explotarlo. Pero mientras intenta huir por los pasillos, en un momento podemos observar que en la pared, hay misiones las cuales, los villanos han podido cumplir. Sin embargo, podemos ver que se encuentra Adrián, teniendo como tarea capturarlo, pero, este solo fue añadido como parte de un cameo. Sin embargo, si queremos darle una explicación dentro de mi universo, tenemos la siguiente teoría. Pues, sabemos que antes de llegar al universo 101, todos fueron a un universo más, los cuales no estaban en la planeación de los villanos y los héroes. Entonces, eso puede significar algo, pues, se dice que los villanos fueron a un universo que estaba fuera de lo planeado, siendo este, el mundo donde habitan Adrián y sus amigos. Es aquí donde algunos secuaces de Cactus Ballón lucharían contra ellos, siendo así que Adrián arruinaría alguno de sus planes, y es aquí donde estos se comprometieron a intentar capturarlo. Pero, como siempre, estos fallarían, y dejándolo escapar, dándole fin a esta teoría. Sabemos que en la Guerra del Multiverso, pasan muchos acontecimientos de todo tipo. Sin embargo, hay ideas, las cuales no se llegaron a ver, o que simplemente, fueron descartadas. Primero, tenemos la idea de los Aliens Volts, los cuales, se rebelarían ante los villanos, formando su propio ejército, siendo liderados por un Alien Volt, el cual, cuenta con una gorra y la capacidad de hablar con fluidez, siendo así otro bando que estaría en contra de los héroes y villanos. También, tenemos otra con los Aliens Volts, el cual, los héroes crearían una fórmula para que así los Aliens Volts estén de su lado, robándoles el ejército a los villanos. Otra idea a la cual no llegó, consistía en que Damián, ayudaría a Dylan a combatir a Taipei 101, dándole más altura a Damián y teniendo una batalla de titanes. Pero, sabemos que esto se cambió, debido al regreso de Rayo.
La otra idea fue un cambio de papeles, pues en la escena en donde Damian es gravemente herido, no sería él quien lo fuera, sino que en realidad iba a ser Sky, dando como resultado que Damian quiera venganza hacia William. Pero esto se cambió a la escena que ya todos conocemos. Y finalmente, tenemos las ideas de lo que iba a ser el final de la película. En primera, consistía en que los héroes al tener ganada la guerra, enviarían a los villanos a otro universo donde ya no era posible regresar, o ir a otro lugar. El segundo, consistía en que los villanos serían derrotados uno a uno, hasta que al final, solo quedará Cactus Ballón, y este mismo, acabaría con su vida, dándole fin a él, y a su equipo. El tercero y último, consistía en lo que sería el verdadero final, pues sabiendo que la mayoría de Aliens Volks fueron acabados y el poco apoyo que tenían los villanos, estos, serían arrestados y llevados a prisión de máxima seguridad por el resto de sus vidas. Dándole fin a la película. Daniel vs William. Es una serie hecha por Daniel y confirmación de William, que nos cuenta de Daniel Van Helsing, descendiente de la familia cazadora de monstruos, donde hereda una maldición convirtiéndose en un hombre lobo. Es aquí donde Daniel y William se enfrentan en un entorno escolar y de laboratorio. Por una parte, William es representado como alguien marcado por traumas y oscuridad, mientras que Daniel y sus amigos intentan mantenerse firmes frente a los ataques de William. Luego, los rumores afirman que William tiene antecedentes penales y la policía sospecha de Daniel, mientras que Daniel busca a Control para así poder saber más sobre William. Este mismo le comenta que es un psicópata con habilidades químicas y un pasado relacionado a la guerra del multiverso, y además, que de ser enfrentado, se vaya olvidando de su vida. Daniel aún así, decide enfrentarlo, transformándose en un hombre lobo. Pero lo que Daniel no se esperaba es que William le tendería una trampa, teniendo como resultado que Amairani resultará herida, generando culpa hacia los protagonistas. Es así donde aparece el errante negro, para darle una lección a William y ayudando a Daniel en su situación. Luego, tienen la idea de poder seguir a William, rastreando sus movimientos entre laboratorios y dimensiones, mientras que Amairani pudo salir del hospital, pero, teniendo la preocupación de Daniel. Nuevamente, Daniel y William se enfrentarían a otra pelea, donde Daniel y William resultan gravemente heridos. Sin embargo, Amairani, viendo todo el conflicto, y el resultado de las heridas de Daniel, tomaría la decisión de tomar una venganza hacia William, siendo la que le haría batalla a él. Siendo así, que Daniel y sus amigos no descansarán hasta derrotar a William, o viceversa. El Grupo del Caos sería una serie principalmente de la idea de Otto, y hecha por el Team 101. El cual involucraría a los personajes del team, especialmente a Otto, William, Taipei 101 y Mustard. Esto nos contaría de las aventuras y lo que sucede en la base 101, lugar donde viven todos los integrantes. Sin embargo, y como ya hemos visto en este video, este proyecto nunca se realizó. Xfanarts01 fue un canal de TikTok, principalmente como su nombre lo dice, se hacía dibujos de cualquier personaje original. Pero esto es lo que hizo creer al Team 101, pues, la cuenta sería creada por nada más y menos, por Control. Pero principalmente, la idea sería de Mega Man, que en su tiempo, era Spanda 87. La cuenta de Fanarts mostraba un apoyo a Spanda 87, junto con Mickey Emoji, teniendo una lucha entre el Team 101. Sin embargo, esta cuenta no era para unirse a ellos. Pues, resulta, que Control aceptó a crear dicho personaje, para poder averiguar los planes de Spanda 87. O más bien, Mega Man, sacándole toda la información posible y dada a conocer al Team 101. Sin embargo, tiempo después, esta cuenta sería borrada en su totalidad, quedando un misterio del contenido que hubo en esa cuenta.
La maldición 101 es algo que deja pensando al creador del grupo, pues, esto establece que mientras se une un nuevo integrante, otro se vaya, dejando el team, no importa si pasan días o meses, y curiosamente, ha pasado así desde que inició el Team 101. Quizá, esto sea casualidad, ya que todo puede cambiar en un año, pero de no ser así, esto se repetirá, los años consecutivos, sin saber, quién podría ser el siguiente. El verdadero Henry. Henry es uno de los personajes más inocentes y tiernos de la base 101, siendo este el tercer hijo entre Control y Pinky. Pero, teniendo el mismo caso de Controlito, pues, en realidad Pinky no es su madre biológica, y en este caso, ¿cómo fue todo esto? Sabemos que Henry tiene un carácter infantil y muy divertido, gracias a Esmeralda. Pero antes de estos hechos, era muy diferente. Pues, Henry tendría 18 años, donde quería acabar con la vida de Control, o más bien, de su padre, ¿y por qué? Pues, Henry considera a su padre como alguien cobarde y de poca responsabilidad, ya que Control dejó a su suerte a Henry, siendo un bebé. Esto sería suficiente para que Henry tuviera un odio extremo a su propio padre, y se convirtiera en un villano para el team. Sin embargo, Henry no sería el único hijo quien tendría un odio a su padre, pues también estuvo el caso de Noé. Noé es otro hijo de Control y Pinky, naciendo junto a su hermana, Zoe. De igual forma, Noé tenía un odio a Control, pues, Noé veía a su padre siendo alguien muy irresponsable, y además siendo alguien demasiado ausente al cuidado de sus hijos, siendo Pinky mayormente quien los cuida. Tal parece, que ambos tienen las mismas razones por la cual odian a Control, pero, hay algo que los diferencia. Por una parte Noé pudo lograr hacerle daño a su padre, pero este mismo fue detenido por William, y siendo concientizado de lo que hacía, llegando a perdonar y darle otra oportunidad a su padre. Y por otra parte, Henry no tuvo quien le ayudase, quedando con el dolor que le dejó su padre, al punto que llegó a matar a sus padres adoptivos. Pero este jamás logró herir a Control. Y por último, tenemos el misterio de su madre. Pues, jamás se revela quién es en realidad, solamente por sus rasgos, sabemos que su madre sería una gata, pero sin saber qué fue de ella. Siendo así que Henry y Noé odiarían a su padre. Pero ambos teniendo caminos diferentes. Mientras que Control aprendería de sus actos y errores pasados, siendo así que Control esté más atento a su familia. Ryun-Jong, el villano con ingenio que pudo llevarse a casi todo el bando del Team 101, y siendo el antagonista principal de Control Taipei. Pero, ¿qué fue de él después de la guerra del multiverso? Pues, en el final de la guerra del multiverso, Ryun-Jong viendo que los aliens Volks y los secuaces están siendo derrotados, intentaría acabar con Taipei de una vez por todas. Siendo su mayor deseo durante años. Estos dos personajes tendrían una batalla fuerte. Pero por un descuido de Ryun-Jong, intentaría tirarle gasolina a Taipei, mismo que fallaría y en su lugar dándole a un carro en llamas, donde el fuego terminaría llegando a Ryun-Jong. Y este explotaría, poniéndole fin a la vida de Ryun-Jong. Mientras que Taipei 101 resultara totalmente herido a causa de la explosión. Pero para él, fue por su beneficio total. Pues, Taipei sabía que Ryun-Jong pasaba por un sufrimiento, estando en ese disfraz de metal, y cuando vio el final de Ryun-Jong, supo que por fin descansara en paz. En 2024, empezó a surgir una polémica que involucraría al Team 101.
Esto se trataría de Speedy y una persona la cual estaría copiando la forma de dibujar de Speedy. Además, cuyo personaje de Spanda 87 era demasiado parecido al de Speedy. No obstante, Spanda 87 se justificaría de la originalidad de talento que él tiene. Y además, que nunca supo la existencia de Speedy. A base de todo esto, se crearía una polémica entre Spanda 87 y el Team 101. Esto también hizo que Spanda 87 filtrara números de teléfono de algunos integrantes del team, lo que causó el enojo del grupo. Sin embargo, se pudo saber la verdad detrás de todo esto. Pues, su supuesto acompañante, Fanarts, sería en realidad Control, lo que provocó que se revelara que Spanda 87 era nada más ni menos que Mega Man. Y como sabemos, Mega Man no tiene un buen historial en el team, por lo que fue más odiado en ese momento. Y siendo así que Mega Man terminaría borrando todo el contenido sobre Spanda 87, desapareciendo todo rastro de ello. Y así dejando otra huella en el team. Mickey Emoji. Es otro personaje que actualmente conforma el Fandom World, como sabemos y por su nombre. Su personaje se basa en el personaje de Mickey Mouse. Pero claro, en su versión emoji. Teniendo una corona, haciendo referencia al personaje Spider-Sammy. Pero, ¿cuál fue su relación con el Team 101? Bueno, en 2024, habría una controversia entre Oscar Rarencio, Don García, y Adrián, y Mickey Emoji, donde se odiarían demostrándolo a través de dibujos que supuestamente hacen alusión al contenido llamado Gore. Esto seguiría así, no fue que Control apoyaría a Oscar Rarencio en su campaña. Fue así que Mickey Emoji tendría a la vista a Control, Taipei 101 y Mustard, robándole las ideas a alguno de los tres. En el caso de Mustard, le robaba ideas o algún video. En el de Taipei 101 no fue gran cosa. Pero, con Control, las cosas cambian. Pues, Mickey tendría una obsesión por un ship, el cual involucra a Control y Mickey Emoji, siendo así por un buen tiempo. También, estuvo por un tiempo en el bando de Spanda 87, centrándose en Control y Taipei 101. Sin embargo, Mickey Emoji dejó todo eso atrás, demostrando un cambio grande en su forma de ser. Pero, ¿no fue que actualmente que Mega Man también terminó odiando a Mickey Emoji, debido a la forma de responder y explicar, convirtiéndose así en otra persona que influyó en el Team 101? Mega Man, conocido mejor como Rockman, es un personaje creado por Capcom, una saga de videojuegos, siendo originario de Japón. Pero en el concepto del Team 101, Mega Man es un personaje usado para poder ser una representación a la persona quien lo ocupa, tomándolo como base para un personaje. Mega Man se uniría al Team 101 en el año 2023, poco tiempo después de que se creara el grupo, pero es aquí donde empieza todo. En una ocasión, Mustard y Mega Man tendrían un conflicto, debido a una opinión de Mega Man hacia el personaje. Como el Team 101 no tenía mucho conocimiento sobre esto, se le dio una oportunidad a Mega Man. Luego, Mustard cuestionaría unos supuestos fanarts sobre sus personajes que Mega Man realizó, es aquí donde Mega Man tendría otro conflicto con Control, sacando del grupo principalmente a Control, y llamando la atención a Mega Man, pero Control fue unido poco después. Luego, y como sabemos, llegaría lo de Spanda 87, causando más conflictos al Team 101. Pero, es aquí donde se le conoce por algo influyente. El calco. Como sabemos, Mega Man ha calcado dibujos desde el inicio de Spanda 87, y el uso de supuestas canciones para su canal de YouTube. No obstante, en 2025, llegaría Otto, el cual causó otro conflicto con Mega Man, esta vez por su forma de dibujar. Y es aquí donde el Team 101 expulsaría a Mega Man del grupo, convirtiéndose así en un integrante, el cual estuvo en el team. Pero, actualmente Mega Man ha demostrado dibujar a su manera, y olvidando todo lo del pasado para enfocarse en el futuro, y apreciando los dibujos del team, claro que, calcar uno que otro dibujo es notable para todos.
pero intentando limpiar su nombre. Los Aliensvolks. Esas criaturas que todos hemos visto como el ejército de los villanos y uno de los peligros constantes que fueron durante la guerra. Pero hay algo que se sabe de ellos. Pues en realidad estas criaturas que todos hemos pasado por alto, no son realmente los villanos. En la guerra de los Aliensvolks, se nos muestran a estas criaturas como un peligro para un próximo futuro. Siendo que, ellos terminen dominando la Tierra por completo. Cuando los protagonistas viajan al futuro para poder acabar con ellos, vemos algo lo cual no pasa en la guerra del multiverso. Pues, los Aliensvolks atacan a cualquier amenaza o peligro. Siendo para ellos, los soldados y los protagonistas. Sabiendo esto, los Aliensvolks no atacan por un objetivo o por un líder, sino, por la supervivencia y su bienestar de las crías y su especie. Y como sabemos, estos son vencidos gracias a una explosión de su nido, al final de esta serie. Pero esto no era el fin para ellos. Pues, antes de los sucesos de la guerra del multiverso, Cactus Bayon y su equipo crearían a un Alienbolt. Lo cual, fue mentira. Pues ¿cómo fue posible que ellos crearan a una criatura la cual, nunca vieron? La criatura pasó por experimentos por parte de los villanos, y estos, se dieron cuenta que sería muy útil como un arma de distracción, forzando así su reproducción de una forma excesiva y cruel. Además de todas las mejoras que les pusieron a los Aliensvolks, estas eran demasiado pesadas o dolorosas, ya que eran incrustadas de una forma no muy segura, lo que causaría infecciones y posteriormente, la muerte. Y como sabemos, eran obligados a combatir en la guerra contra los héroes, lo que provocaría una gran cantidad de Aliensvolks muertos. Además, tenemos la idea eliminada sobre los Aliensvolks revelándose, lo que cobra más sentido a esta idea, siendo así que estos, estarían hartos de todas las torturas que les han provocado los villanos, provocando casi por completo la extinción de su especie. Al final de la guerra, los pocos Aliensvolks que quedaban, se refugiaron en cuevas, donde, estarían a salvo de todo peligro, pero sin olvidar, lo que alguna vez fue la etapa más oscura y tétrica de sus vidas. Derek, uno de los integrantes más importantes que tiene los mágicos, reconocido por sus habilidades de construcción con madera. Sin embargo, no todo fue una vida llena de poderes y amigos. Antes de pertenecer al grupo, Derek vivía en las zonas boscosas, cercanas a la ciudad. Además, Derek era un castor común y corriente, que vivía junto a su familia, pero estos, sí podían comunicarse con otros seres vivos más superiores a ellos. Pero, no fue que un día sin previo aviso, varias máquinas de construcción, empezaron a arrasar con todo el hábitat de los castores y de otras especies que habitaban por la zona. Derek, fue testigo de cómo lo que alguna vez, fue su hogar y refugio, simplemente, desaparecía. Además, presenció cómo su familia y amigos, eran aplastados por los enormes neumáticos y herramientas que contaban las máquinas. Sin embargo, Derek sufrió heridas no tan graves, pero sí lo suficiente para que él, no pueda casi moverse. Fue así que en la orilla de un río, los mágicos, que para ese entonces solo eran Jim, Luna y Busby, lo encontraron y lo ayudaron sanando sus heridas. Así también, convirtiéndolo en el Derek que es hoy en día. También integrándolo como un miembro más de los mágicos. Sin embargo, por más que investigara en dónde fueron los hechos, simplemente, no lograba recordarlo. Además, tampoco recuerda quién fue el causante de que toda su hábitat y familia, desapareciera. Siendo así que Derek, no podrá tener una venganza, hacia quien lo hizo. El lente controlador. Sabemos que en la guerra del multiverso,
los héroes y villanos intentan ganar de alguna forma la guerra. Y es aquí, donde Ryun-Jon crearía un pequeño invento, llamado, el lente controlador, el cual, podía tomar el control total de la mente de cualquier integrante del bando opuesto. Y como sabemos, estos pequeños aparatos fueron una gran ventaja para los villanos, llevando consigo a varios integrantes importantes para el Team 101, dominando una gran parte de la guerra. Si bien, uno pensaría que los villanos tenían la guerra ganada, en realidad, no fue así. En una escena, podemos ver cómo William crea un control remoto, el cual sirve para poder quitar el aparato a los héroes, y así poder salvar a sus amigos de los tratos que pueden pasar ante los villanos. Esto logra salvar gran parte de sus amigos, a excepción de Taipei 101, donde el aparato es quitado de otra forma muy diferente, gracias al regreso de Rayo. Además, gracias a la traición de Vitriol y la pérdida de memoria de Ant-Man, fue que no pudieron recuperar nuevamente a los héroes. Pues para ese entonces, los villanos ya tenían otros planes a seguir, y por ende, fueron perdiendo más integrantes de su bando, condenándolos a perder la guerra por completo. Y así quedando como un invento que pudo conquistar todo el Team 101. Para siempre. Mati. Fue uno de los personajes más recurrentes e importantes del Team 101, llegando a formar parte del grupo prácticamente desde sus inicios. Además, en poco tiempo tuvo más protagonismo en las aventuras de Taipei. Su relevancia aumentó considerablemente con la llegada del juego, Truenos Custom Night, estrenado en 2023, donde tuvo una participación destacada. Sin embargo, antes de comenzar el desarrollo de la Guerra del Multiverso, el creador decidió realizar un rediseño completo del personaje. Poco tiempo después, el creador de Mati se alejó temporalmente de la serie. A pesar de esto, el personaje continuó apareciendo en las diferentes aventuras del team. Pero es precisamente a partir de este punto cuando Mati comenzó a perder protagonismo. Con la llegada de nuevos personajes, especialmente durante los acontecimientos de la película, Mati fue quedando cada vez más relegado. Su importancia dentro de la historia disminuyó hasta el punto de terminar siendo controlado por los villanos. De esta manera, Mati pasó de ser uno de los personajes más recurrentes del Team 101 a convertirse en un integrante secundario, quedando en segundo plano frente a los nuevos personajes que fueron incorporándose al equipo. Después de eso, Mati ya no volvió a aparecer en el grupo, lo cual hizo que se volviera un ex integrante del Team 101. Pero sin saber lo que realmente pasó en ese lapso de tiempo. Rayo fue, durante su época, uno de los personajes más importantes para el Team 101 y una de las mayores aportaciones al bando heroico. Su principal característica eran las bocinas que poseía, capaces de emitir ondas sonoras de una intensidad extremadamente alta. Cualquier persona que permaneciera demasiado cerca de él podía sufrir graves consecuencias debido a estas emisiones. Además, Rayo fue uno de los pocos personajes que no pudieron ser controlados mediante el aparato utilizado por los villanos. Sin embargo, su camino fue completamente diferente. Pues, Vitriol terminó lanzando a Rayo y a Andidiaco a un depósito de ácido extremadamente peligroso. Lo que parecía ser un grave error terminó convirtiéndose en algo inesperadamente beneficioso para ambos, ya que la exposición provocó una considerable evolución tanto en sus armas como en su apariencia. Fue entonces cuando Rayo adquirió un papel todavía más importante. Este mismo, logró retirar por completo el ente controlador a Taipei 101, liberándolo del control de los villanos. Con esto, los héroes consiguieron quitarles una de las armas más valiosas que poseía el bando enemigo. A partir de ese momento, Rayo se consolidó nuevamente como uno de los héroes más importantes y como uno de los mayores aportadores durante la Guerra del Multiverso. Todo esto fue posible gracias a la transformación que experimentó tras su caída en el depósito de ácido. Como todos sabemos, el Team 101 nació a partir de la película La Guerra del Multiverso. Sin embargo, antes de la creación del equipo, el proyecto estaba conformado únicamente por Taipei Studios.
el cual era muy diferente al que conocemos hoy en día. La historia pudo haber sido muy diferente. Taipei 101 comenzó a buscar nuevos integrantes para el nuevo proyecto que tenía en mente: realizar la guerra del multiverso. Sin embargo, el proceso no fue sencillo. Algunos rechazaron la propuesta, mientras que otros simplemente nunca respondieron. Debido a esto, el proyecto estuvo a punto de no realizarse, y con ello, el Team 101 pudo no haber existido. A pesar de las dificultades, Taipei 101 decidió intentarlo una vez más. Esta vez, varios personajes mostraron interés en participar en la producción de la Guerra del Multiverso. Fue así como comenzó a formarse el Team 101, un grupo que estuvo a punto de no existir debido a la falta de interés. Y es precisamente por eso resulta importante dentro de la historia del team, siendo así que estuvo a punto de desaparecer para jamás saber de ello. Originalmente, Willus era un tripulante que se desempeñaba como ingeniero en Mira HQ. Sin embargo, como se sabe, Mira HQ era una organización profundamente corrupta, y sus acciones terminaron provocando la muerte de la familia de Willus y de otros tripulantes. A pesar de esto, Mira HQ decidió responsabilizar a Willus por lo ocurrido, dejándolo completamente arruinado y sin prácticamente nada. Fue entonces cuando Willus terminó siendo infectado por un parásito impostor, dando origen a una nueva versión de él: Impostor Willus. Por esta razón, dentro de la historia existen tres versiones de Willus. Willus tripulante. El ingeniero que trabajaba originalmente en Mira HQ. Impostor Willus. La versión de Willus que surgió después de ser infectado por el parásito. Ángel Guardián. La entidad que protege a Kami de aquel lugar. Y es precisamente por esto que se le considera un ángel guardián. El Willus original ya había muerto a causa de la infección del parásito impostor, por lo que esta versión representa algo completamente diferente a quien alguna vez fue. La familia original de William estaba marcada por un entorno sumamente hostil y disfuncional. Sus padres llevaban una vida caracterizada por el consumo de alcohol y drogas, además de constantes conflictos dentro del hogar. Las discusiones entre la pareja eran frecuentes y, en medio de este ambiente, William terminó siendo utilizado como una forma de desahogar su frustración. En lugar de recibir el cuidado y la protección que necesitaba, era tratado como un objeto dentro de los conflictos familiares. Posteriormente, William fue adoptado por una segunda familia, la familia Haven. Sin embargo, su situación tampoco sería completamente favorable. Aunque la mujer de la familia sí llegó a considerarlo verdaderamente como un hijo, los demás integrantes no llegaron a verlo de la misma manera. Además, debido a las actividades criminales de la familia Haven, William tampoco podía llevar una vida completamente libre o normal. De esta manera, William pasó de un entorno familiar conflictivo a otro marcado por la delincuencia, demostrando que su llegada a una nueva familia no significó necesariamente el fin de sus problemas. El errante negro. A lo largo de las aventuras de Daniel, han aparecido numerosos personajes que han sido fundamentales para ayudarlo en los momentos más difíciles. Entre ellos destaca uno en particular: el errante negro. El errante negro es el primo de Daniel y posee habilidades similares a las de él, incluyendo la capacidad de transformarse en un poderoso hombre lobo. Sin embargo, cuenta con algunas características que lo diferencian de Daniel, como una mayor resistencia a las balas y a los ataques realizados con objetos cortantes. Su importancia también se extiende hasta la guerra multiversal. En la serie Multiverso Revuelto 3, el errante negro ayuda a los demás personajes a enfrentarse y eliminar a diversas criaturas y monstruos que aparecen durante su camino hacia la guarida de Psycho. También tuvo una participación importante en la historia, Daniel vs. William. En ella, el errante negro llega a amenazar a William para que deje de burlarse de Daniel, desencadenando uno de los enfrentamientos más brutales de la historia.
Sin embargo, detrás de su apariencia intimidante existe una historia mucho más complicada. Durante sus aventuras, el errante negro tuvo una relación con una chica llamada Rem. Lamentablemente, durante un enfrentamiento contra un villano, Rem murió. Este acontecimiento marcó profundamente al errante negro y provocó un cambio en su personalidad, haciéndolo mucho más frío y distante. Incluso Daniel intentó acercarse a él para hablar, pero el errante negro decidió ignorarlo. Esto provocó un distanciamiento entre ambos que se mantuvo durante un largo periodo. Sin embargo, cuando finalmente volvieron a encontrarse, ambos tuvieron la oportunidad de dejar atrás sus diferencias. Después de disculparse, decidieron trabajar juntos nuevamente para enfrentarse a Psycho. Y quizá esta historia explique por qué el errante negro tiene tantas dificultades para relacionarse con otros personajes, incluyendo a Taipei y al resto del Team 101. A pesar de todo, todavía queda una posibilidad. ¿Podrá el errante negro dejar atrás su pasado y ganarse algún día el respeto del Team 101? Eso es algo que solo el futuro podrá responder. Damian fue uno de los personajes que realizó mayores aportaciones al Team 101. Además, tuvo un papel destacado en las aventuras de Taipei, especialmente durante los acontecimientos de la Guerra del Multiverso. También fue el creador del juego, Truenos Custom Night, lo que aumentó todavía más su importancia dentro de la historia y la comunidad del grupo. Sin embargo, durante el año 2024, Damian comenzó a mostrar cada vez menos actividad dentro del grupo. Con el paso del tiempo, su presencia fue disminuyendo hasta que, inesperadamente, tomó una decisión que nadie parecía esperar, donde abandonó el grupo. Sin dar explicaciones, sin anunciar su salida y sin revelar ningún motivo concreto, Damian simplemente desapareció. Lo más extraño es que algo similar ocurrió en otros grupos en los que participaba, donde también terminó alejándose y dejando sus proyectos atrás. Durante un tiempo, se pensó que Damian había abandonado el Team 101 por motivos personales, lo que parecía dar una explicación sencilla al misterio. Sin embargo, existía un detalle que hacía que esta teoría no terminara de encajar. Damian tenía otra cuenta desde la cual continuaba realizando sus proyectos con normalidad. Entonces surge la verdadera pregunta: ¿qué pudo haber provocado que Damian abandonara el Team 101? Hasta el día de hoy, nunca se ha revelado una razón oficial. Damian simplemente dejó el grupo y continuó con sus proyectos desde otro lugar. Y precisamente por la ausencia de una explicación, su desaparición terminó convirtiéndose en uno de los mayores misterios relacionados con el Team 101. La entidad desconocida, o por sus siglas, ED, son especies las cuales habitan en un lugar misterioso en las oscuridades. Los que habitan en ese lugar son otras especies las cuales fueron absorbidas por entidades oscuras y con ojos rojos. En este caso, Taipei 101 y Celeste son habitantes de ese lugar. Además, este mundo se tiene una jerarquía, las cuales son las siguientes: rebeldes. Estas son entidades las cuales ayudan a otras especies que habitan en la Tierra. Se les llama así debido a que las entidades están hechas para el daño hacia otras especies. Nivel bajo. El nivel en donde se encuentra Celeste, en este rango, las entidades son un poco poderosas, pero cuando la especie que habita en la Tierra muere, esta es llevada al mundo de las entidades, pero sin poder regresar al mundo. Nivel intermedio. En este nivel se encuentran las entidades las cuales puedes ir al mundo siendo una entidad, además, es resistente a los daños de gran gravedad, y siendo que Taipei 101 se encuentre en este nivel. Nivel alto. Las entidades quienes lo ocupan, tienen el control de los niveles anteriores, y además, son los que reclutan y absorben a más especies para su mundo, siendo que tengan mayor resistencia a los mayores peligros. Y por último, supremos. Los cuales solo pueden ser 3, teniendo el control total del mundo de las entidades, y siendo los únicos que pueden eliminar por completo a una entidad.
Sin duda, un mundo, donde solamente su trabajo es absorber a los que han estado mal sentimentalmente, para poder darles una oportunidad. En el otro mundo. One World Trade Center, uno de los personajes menos transcurridos en el Team 101, y siendo alguien importante ante la ciudad. Pero, ¿cómo logró obtener el respeto de varios y además siendo el planificador de la base 101? Bueno, como sabemos, World Trade Center fue primeramente un locutor de noticias, y más antes, un locutor de radio. Además, World Trade Center tiene su propio episodio en las aventuras de Taipei. Antes de eso, él había comprado unas tierras cercanas a la ciudad y otras, más lejanas. Estas propiedades fueron sacadas con los permisos necesarios, pero se cree que estos son falsos, ya que en ese entonces, World Trade Center no era mayor de edad, por lo que falsificó toda la documentación de las propiedades. Y como sabemos, una de esas propiedades es la base 101, quien fue heredada a Taipei 101 años después, y es aquí donde surge una de las mayores polémicas de World Trade Center, donde él decide construir la base 101 en el hábitat de muchos animales y zonas de mucha fauna. Y como vimos, ese es el hogar de Derek y otras especies. Por lo que, World Trade Center es el culpable de la extinción de los miles de hogares de muchos animales. Además, se sabe que cometer estos delitos es una pena grave de hasta más de 20 años de cárcel. Pero, actualmente World Trade Center ya no tiene estas propiedades, ya que fueron vendidas, siendo que World Trade Center se libre de todos sus actos que provocaron conflictos en su tiempo. Y hasta hoy. Nadie lo sabe. Entre 2023 y 2024, Taipei 101 estuvo trabajando en el desarrollo de la Guerra del Multiverso, uno de los proyectos más importantes del Team 101. Sin embargo, detrás de la producción de la película comenzaron a surgir ciertos desacuerdos entre Taipei 101 y algunos de los integrantes cuyos personajes formarían parte de la historia. A lo largo del desarrollo, los diferentes integrantes fueron proponiendo ideas para sus personajes y para la trama. Algunas de estas propuestas fueron aceptadas, mientras que otras no convencieron completamente al resto del equipo. El problema aumentó cuando Taipei 101 comenzó a implementar determinadas ideas y cambios para la película que algunos integrantes consideraban poco apropiados, especialmente por la manera en que sus personajes serían representados dentro de la historia. Aunque estos conflictos no llegaron a afectar de la misma manera a todos los integrantes y algunos desacuerdos pudieron solucionarse, hubo otros que nunca llegaron a resolverse por completo. Con el tiempo, estas diferencias terminaron provocando que algunos miembros decidieran abandonar el Team 101 de manera definitiva. Bushney fue el tercer integrante de los mágicos, creado gracias a la magia de Jimmy Luna, quienes lograron darle vida. Sin embargo, a diferencia de lo que podría esperarse, Bushney desarrolló una personalidad bastante particular. Con el paso del tiempo, se convirtió en un personaje de carácter fuerte, indiferente ante muchas situaciones y con poca disposición para preocuparse por los demás. Durante sus primeros días de vida, Bushney era completamente diferente. Se mostraba amable, dispuesto a aconsejar a otros y mantenía una buena relación con sus dos compañeros. Pero algo cambió antes de conocer a Derek. Por alguna razón, Bushney comenzó a volverse más distante y poco interesado en ayudar a los demás. Incluso cuando conoció a Derek, inicialmente se negó a ayudarlo.
Sin embargo, con el tiempo, Derek consiguió que Bushney moderara un poco su carácter. A partir de entonces, ambos terminaron convirtiéndose en uno de los mejores amigos dentro de los mágicos. Gracias a Derek, Bushney llegó a comprender lo que realmente significaba la amistad. Sin embargo, esto también tuvo una consecuencia inesperada. Comenzó a preocuparse casi exclusivamente por aquellas personas que consideraba sus verdaderos amigos. Bushney está dispuesto a ayudar a quienes alguna vez le dieron una oportunidad, pero cuando se encuentra con alguien que no conoce, su actitud cambia por completo. Para él, no todos merecen su ayuda. Y es precisamente esta característica la que convierte a Bushney en un personaje bastante peculiar. Aprendió el valor de la amistad, pero terminó reservando su lealtad únicamente para aquellos que considera parte de ella. En 2025, Otto tendría una idea para un grupo entre un trío de amigos, siendo él, William y Taipei 101, siendo este llamado, el Team Sexito, donde su principal función fue el rol y los dibujos de una forma muy divertida, ya que el trío tenía cosas bastante en común. Además, fue el surgimiento de los Curis hacia Mega Man cuando fue sacado del grupo. Un grupo donde solo era reír al resto de los integrantes por sus menciones, pero hubo uno quien pensó diferente. En 2026, Mustard empezaría a cuestionar sobre la existencia del Team Sexito, además, se cuestionaría por las llamadas en Discord que había entre ellos tres. Por un pequeño tiempo, se quedó en duda, pero sus sospechas fueron más claras cuando ya no era invitado a roles o llamadas en Discord. Por lo que, decidió investigar más sobre esto. Y se dio cuenta que el Team Sexito era un grupo de mayor actividad entre los más activos del grupo, siendo estos, Taipei 101, William y Otto. Por lo que, intentó unirse al Team Sexito, pero, solo recibió excusas las cuales hicieron a Mustard a investigar más. Pero se sabe que el Team Sexito no solo era rol de peleas y aventuras, y dibujos geniales. Es aquí donde se hacía un rol más explícito entre los tres integrantes, usando mayormente a sus personajes, y personajes femeninos para estos roles, siendo esto algo más común en ese grupo. Mustard tuvo la idea de que no lo querían en el grupo, por lo que, empezó a decir que era rechazado en los roles y en las llamadas. Otto y Taipei 101 intentarían aclarar todo y dar una solución para todo esto. Pero Mustard mostraría un odio grande hacia Otto, comportándose de una forma un poco más agresiva. Además, unirían a Mustard al Team Sexito, haciendo rol con los demás y ser uno más del team. Por un tiempo, las cosas se calmaron y estuvieron bien, pero, no fue que este tema se volvió a revivir por el mismo tema de la exclusividad. Nuevamente, intentarían calmar las cosas con Mustard. Y por un pequeño tiempo fue así. Además, Otto haría curis relacionados a la exclusividad de Mustard, como una forma de desquitarse debido a que volvían a tocar el mismo tema. Pero no fue que Taipei 101 revivió esto, pues, Otto había creado otro grupo sin Mustard. Y Taipei, viendo todo lo que Mustard ha pasado durante los 3 años del team, decide apoyarlo. Lo que antes era 3 contra 1, se convirtió en el 2 contra 2. Mega Man intentaría aprovechar todo esto y apoyar a Mustard y Taipei, estando en contra de Otto. Y es aquí donde comienza todo. Taipei 101 y Mustard se unirían para poder acabar con el Team Sexito. Primeramente Taipei 101 seguiría hablando con Otto y William, haciendo rol con ellos, pero, él pasaba toda la información a Mustard, todo lo que decían, lo que opinaban ante todo esto, tal como lo hizo alguna vez. Siendo fanarts, lo volvería a hacer. Siendo que Taipei 101 dejaría el Team Sexito y todo rol explícito. No fue que tiempo después que Otto diría un anuncio. Él se saldría del grupo para poder poner paz en el team ante todo lo que sucedió, poniéndole fin al Team Sexito y a Otto en el Team 101. Pero, tiempo después, y con las cosas ya calmadas, los 4 integrantes terminarían en reconciliarse y aprendiendo de los errores pasados, siendo así que ambos recuperarían la amistad y volviendo a ser los mejores amigos, dejando uno de los temas más polémicos que ha tenido el Team 101.
Carmelia es uno de los personajes más queridos dentro del Team 101, especialmente por la relación que mantiene con William, quien se convirtió en su padre desde que ella era pequeña. Sin embargo, existe un detalle importante. William no es su padre biológico. Durante el acontecimiento conocido como la Noche de las Mil Almas, los padres biológicos de Carmelia fueron asesinados por William. Esto ocurrió como consecuencia de un conflicto relacionado con la agencia para la que él trabajaba, ya que dicha organización había estado involucrada anteriormente en la muerte de la familia de William. Después de lo ocurrido, William encontró a Carmelia. Y viendo esto, decidió hacerse cargo de ella y protegerla, convirtiéndose poco a poco en una figura paterna para Carmelia. Con el tiempo, William terminó adoptando el papel de padre de Carmelia, formando un vínculo que trascendió su relación original y convirtiéndolos en una verdadera familia. Y así, de una tragedia nació una de las relaciones más importantes dentro de la historia de Carmelia y William. Durante una noche en Japón, William atravesaba uno de los momentos más tristes de su historia. Se encontraba profundamente afectado y, a pesar de los intentos de sus amigos por ayudarlo, su situación parecía no mejorar. Fue entonces cuando ocurrió un acontecimiento que marcaría para siempre a quienes estaban presentes. Mustard fue testigo de lo sucedido y creyó haber presenciado el final de William. Sin embargo, existe un detalle que hace que este acontecimiento no sea cierto. Como sabemos, William no es un personaje común. Se trata de un Looker extremadamente poderoso, y su verdadera naturaleza está relacionada directamente con la forma en la que realmente murió. Por eso, lo ocurrido aquella noche podría no ser exactamente lo que parece. Pero todos sabemos cómo fue su final. Ryo Myung fue uno de los principales antagonistas de Control Taipei y tuvo su debut dentro de las aventuras de Taipei. Sin embargo, después de los acontecimientos de esta historia, el personaje desapareció por completo y nunca volvió a ser visto. Originalmente, Ryo Myung estaba planeado para aparecer en la Guerra del Multiverso, pero esta idea fue descartada. Entonces surge una pregunta. ¿Qué ocurrió con Ryo Myung después de Control Taipei? Una de las teorías es que, después de los acontecimientos de la historia, Ryo Myung decidió esconderse en diferentes zonas de la ciudad para evitar ser capturado. Además, durante la historia únicamente se muestra que Ryun-Jon fue derrotado, pero nunca se revela la derrota de Ryo Myung. Esto podría explicar por qué desapareció de la historia. Mientras permanecía oculto, Ryo Myung habría estado planeando una forma de derrotar a Taipei 101 y a sus aliados. Sin embargo, sus planes cambiarían al enterarse de la muerte de Ryun-Jon. Al conocer su muerte, Ryo Myung habría jurado vengarse de Taipei 101 y sus amigos, con la intención de hacer justicia y permitir que Ryun-Jon finalmente pudiera descansar en paz. Pero, hasta ahora, nunca se ha revelado qué ocurrió realmente con Ryo Myung después de aquella desaparición. En el multiverso revuelto, vemos que aparecen muchos antagonistas muy importantes en la historia, pero, hay uno en el que se destaca de todos, siendo este, Psycho. Psycho tendría una personalidad muy sadística, disfrutando la destrucción y el sufrimiento ante otros. Además, en dicha serie, es un aliado clave en los experimentos y estrategias de Biocon. Luego, es el responsable de abrir los portales que trajeron a Miles Morales, Gwen Stacy y Miguel O'Hara. También, es el creador de los androides, donde estos recuperaron el rastro de Psycho. Gracias a la tecnología y pruebas de ADN, pudo revivir a villanos como Biocon.
En el Multiverso Revuelto 3, se nos habla sobre una liga de villanos, quien es dirigida por Tomura Shigaraki. Saiko y sus secuaces tendrían un poco de problemas ante esta liga. Luego, va con Tanjiro y lo presiona para que revele dónde están sus aliados, pero Saiko acusa a Max Steel, Tanjiro y Nezuko de arruinar sus planes. Es aquí, donde los héroes tienen un enfrentamiento contra Saiko, y estos, creen haberlo derrotado, pero descubren, que era un androide. Siendo un gran engaño para los héroes. Pero Saiko logra escapar gracias a un jetpack y este, advierte a todos, de que todo apenas comienza. En la guerra del multiverso, se nos muestra a Saiko como alguien dispuesto a unirse a los villanos, para poder acabar de una vez a Max Steel. Por un tiempo, estuvo de acuerdo a las ideas de Cactus Ballon. Pero sabemos que Vitriol traicionó a Saiko cuando este, logró capturarlo. Por lo que, ayudó a Cactus Ballon y Arjun John en sus planes. Donde implementaría la idea de un francotirador mortal. Es aquí donde entran los personajes de Denji y Pochita, donde se unen con Max Steel para acabar con los planes de Saiko. Saiko crea el francotirador y es donde es el culpable de que Roddy e Iwai estuvieran a punto de ser infectados. Ya que como sabemos, primero fue un Alien Ball quien lo experimentó. Pero, en los archivos secretos de la guerra del multiverso, se nos mostraba que Saiko, ya no parecía favorecerle las ideas de Cactus Ballon, además, ellos, tuvieron un gran conflicto, debido a la perdición de Taipei 101 en su bando, pues, Saiko se enojaría con Cactus Ballon y este mismo, intentaría matarlo. Pero este, no pudo, ya que Ryun Jong mostraba un poco más de dominio. Pero recordamos el pasado de Saiko, siendo alguien imparable ante los héroes, por lo que, Saiko podía acabar con casi todos los miembros del equipo de Cactus Ballon. Pero este, no lo hizo. ¿Y por qué? Pues, Saiko sabía que la mayoría de héroes iban contra Cactus Ballon y su grupo. Por lo que, él necesitaba al grupo para no ser atrapado. Pero al final, Cactus Ballon y su equipo cayeron, y Saiko fue encarcelado en prisión. O eso es lo que se creía. Pues Saiko con ayuda de los androides pudo escapar. En Multiverso Revuelto 3, siguió con la amenaza y se confirma que es la gran amenaza detrás del caos multiversal. Saiko declara la guerra a la Liga de Villanos, teniendo consigo una gran horda de androides, causando un gran conflicto entre los aliados. Y tal vez este conflicto seguirá con los héroes, y por fin algún día Saiko sea detenido, y siendo vencido por Max Steel y sus amigos. Acabando con su amenaza. En 2024, se uniría una integrante al Team 101 que fue muy destacada. Al igual que Daniel y Selene, su personaje es una chica de origen gacha, llamada Rosie, la cual era amable con algunos integrantes del Team 101. Además, fue la pareja de Control casi a lo largo de 2024. En el rol, Rosie tenía pensado en tener un hijo por parte de Control, pero casi no se supo de eso. No fue que de manera inesperada y misteriosa, Rosie dejara a Control, y al resto del team, pero, lo más extraño es que tiene algunos caracteres en su nombre, lo que se teoriza que Rosie pudo haberse unido al bando de Spanda. Pero hay otra teoría acerca del misterioso hijo entre ambos. Pues, se piensa que Rosie puede ser la madre de Henry. Ya que ambos tienen los mismos caracteres, además de que la idea del verdadero Henry surgió desde 2025, sería algo de casualidad. Pero siendo así, que Rosie termine dejando esto en un total misterio. Mega Man y Speedy fue un ship polémico en el Team 101. Según algunos teorizan, todo habría comenzado a partir de un usuario relacionado con Mega Man. Sin embargo, la situación no terminó ahí, ya que posteriormente Mega Man habría continuado con esta idea, provocando cada vez más controversia dentro del Team 101. La polémica también terminó afectando a Speedy, convirtiendo este supuesto ship en un tema bastante discutido entre los integrantes. Con el paso del tiempo, Mega Man dejó de darle importancia al asunto, haciendo que el ship fuera perdiendo relevancia hasta quedar prácticamente en el olvido.
En el rol, cuando Otto se aisló por un tiempo del Team 101, cayó en una profunda depresión en la que extrañaba a sus amigos. Por lo que, Otto recurría a bebidas alcohólicas, donde se descuidó mucho de su empresa, la cual cayó en quiebra. Siendo que Pinky, la amiga de Otto, buscaría un trabajo para poder ayudar a Otto durante 5 meses. No fue que un día llegó Miriam y ayudó a Otto, quien decidió no menospreciarse y hacer su redención, trabajando duro y recuperar todo fácilmente. Cuando Otto derrotó a casi todas sus versiones, su energía cruzó los límites, haciendo que Otto tuviera una fuerza descomunal. Pero no fue que Carmelia hizo unos anillos para Otto, ayudándolo a no soltar demasiada fuerza. Y esto llevó a que Otto tenga sus 2 ojos, uno de color negro y rojo, además, su altura aumentó y su pelaje se hizo más oscuro. En el caso de los hijos de Control y Pinky, estos no sabían sobre la ausencia de su padre. Pero, en ese tiempo, Pinky les mintió diciendo que se encontraba ayudando a otras personas. En el caso de Jeremy, su relación mejoraba poco a poco con Esmeralda. Pero siendo así, que Otto tendría una gran mejora y recuperación del pasado que alguna vez tuvo. Jim, es de los personajes más poderosos entre los mágicos, y siendo el creador del mismo grupo. Pero, porque quería integrantes en una vida muy poderosa a casi sus últimos años de vida. Se sabe que Jim existió desde el siglo XVI, por lo que lo hace un ser de mucha antigüedad y con mucho poder. Y es por eso que ha tenido más de una familia. Volviendo a la actualidad, Jim al juntar a los 6 integrantes, los querría unidos siempre, prohibiéndoles por un tiempo alejarse del grupo. Además, él fue quien creó el grupo. Por lo que, Jim les daba poder a aquellos que mostraran lealtad ante el grupo, o sea, estar al tanto de ello. Y quien terminó de ganarse ese privilegio, fue Control. Pero, Control, tuvo consecuencias al intentar ganar más poder. Pues se alejaría de su familia y siendo que Noé, lo termine odiando por esto. Pero Jim, no se percató de esto, por lo que no lo ayudó ni tomó esto en cuenta, ya que él se preocupaba más por el grupo. Jim había creado planes futuros para el grupo, sin pensar en los demás. Natalie y Luna, ex integrantes de este grupo, se rebelarían contra Jim. Debido a que no les favorecieron estos planes en mente. Y ellas, querían una gran libertad en sus vidas. Pero, ¿por qué Jim hace todo esto? Bueno, Jim vivió muchas cosas en el pasado, por lo que, él tiene miedo a perder lo último que le queda, siendo esto, su grupo de amigos. Por lo que Jim obliga a sus amigos a quedarse con él, ya que es todo lo que tiene. Además, Jim se dio cuenta que los mágicos, lo han apoyado múltiples veces, por lo que, les dio mucha libertad en hacer lo que quisieran, y ofreciéndoles disculpas. Además, el símbolo de Jim, es una gota de agua, y como sabemos, el agua es esencial para la vida. Y Jim, es quien mantiene a flote a sus amigos, gracias a los poderes que les ha dado. Pero cuando Jim deje este mundo, todo lo que alguna vez le dio vida, simplemente también lo hará. Así que Jim tenga miedo a dejar este mundo en completa soledad. En resumen, el plan de Jim era no quedarse solo por el resto de su vida, ya que uno de los mayores miedos de Jim, es morir en soledad, por lo que recurre a la atención total de sus amigos. Pero esto, trajo consecuencias que no veía en sus amigos, por lo que, los terminó ayudando, pero sabemos, que sus amigos morirán, tarde o temprano. Celeste, es uno de los personajes más divertidos del Team 101. Pero, cuando ella cumplió 5 años, sería elegida para cuidar una flor. Al principio, pensó que no era gran cosa. Pero a medida que la fue cuidando, se dio cuenta que si no le brindaba la atención que necesitaba, Celeste cambiaría de actitud al instante. Y así fue durante años. No fue que cuando se embarazó de Celestine, Celeste estaba más atenta a la flor, ya que Celeste cuidaba a la flor como si fuera su hija. Lo que no sabía Celeste, es que esto, era verdad. Ya que, la flor que cuida desde niña, es prácticamente, su hija en una forma de flor.
Y como sabemos, una madre siempre se preocupa mucho por sus hijos. Y Celeste se preocupaba mucho por la flor, siendo que la protegería en todo momento. Cuando nació Celestine, la flor desapareció, ya que la flor era Celestine, y ahora está presente en una forma más visible. También Celestine tendría una flor, pero esta es de un color morado. Pero, ¿qué pasaría si alguien pisa la flor, o la flor se marchita? Pues, cuando la hija esté a punto de nacer, esta saldrá sin vida. Como se dijo anteriormente, la flor es una vida que respira el mismo aire, la hija de la madre quien la cuida. Así que si la flor de Celeste la hubiese descuidado o la hubieran pisado o arrancado de raíz, prácticamente estarían matando a su hija. Eric es un personaje importante en el Team 101, siendo el hijo de Carmelia, y en el futuro, la pareja de Celeste, siendo antes mejores amigos. Pero, no fue que siendo aún niños, la corrupción logró atrapar a Eric, no para beneficiarlo, sino, para quitarle la vida, despedirlo vivo. Pero no fue que en ese momento, Celeste estaba presente, y fue cuando vio la escena tan atroz de Eric, y ella, soltaría un grito, haciendo que William y Carmelia fueran al sitio donde sucedió. Pero William logró retener el alma de Eric, así, dándole una segunda oportunidad. Pero dejando un recuerdo traumático a Celeste, de cómo a su pareja lo asesinaban.